Bueno, pues empezaremos con esta charla que había quedado pendiente muchas veces, porque era un tema que, bueno, no alcanzábamos a tocar en otros momentos. Y a mí me llamó mucho la atención que me pidieran hablar sobre la economía circular. Y es una confusión curiosa también aquí en los huertos que participo en Barcelona, también circula mucho este concepto de economía circular. Y en alguna vez también se me ha confundido con que me dedico a la economía circular y yo en realidad me considero más dedicado a la economía solidaria. Entonces ahora vamos a hablar de esto, de la economía circular, y voy a ser un poco provocador también como para suscitar la reflexión, el debate, etcétera. Bueno, primero empecemos por los antecedentes. Todo esto empieza por la crisis ecológica y climática que se ha venido sintiendo desde las últimas décadas, cada vez más acelerada. El cambio climático antropogénico generado por el ser humano, por la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera derivado de la actividad económica. Y esto está alterando el clima global, pero también hay una crisis ecológica y porque bueno, avanzado a enormes pasos el ecocidio, ¿no? La destrucción de la base natural de nuestro planeta que soporta también a la vida y a la economía humana, ¿no? Entonces, bueno, esos son los antecedentes. Los 60 fue que empezó el movimiento ecologista con más fuerza a cuestionarse todos los efectos de la economía y de la actividad humana y la contaminación, básicamente en la contaminación, aunque ya habían habido episodios intensos de contaminación, eh, ahora se veía como ya algo más generalizado y surgen algunas, el Club de Roma y algunas agrupaciones, algunos grupos de estudio de especialistas de muy diversos ámbitos para abordar la problemática ambiental que es multidimensional, ¿no? Entonces, por eso necesitaban también eh, de esas diferentes visiones, integrarlas. Y surgen algunas publicaciones que fueron unos hitos que marcaron este movimiento como los límites del crecimiento, ¿no? Pensar que el crecimiento económico, que la teoría económica que habla del crecimiento infinito y donde la única preocupación de las personas encargadas de la política y de la economía es crecer, 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 crecer. Y entonces se plantea que la Tierra tiene límites, que es un sistema cerrado y que hay límites para ese crecimiento. Entonces es imposible el crecimiento infinito del capitalismo y, y, bueno, ahora se ven esos efectos. En el momento en que se empieza a agotar, que ya no tiene una base para seguir creciendo, seguir explotando, vienen las crisis, ¿no? Así como hay crisis de escasez de recursos, también hay crisis provocadas por los desastres naturales, efecto del cambio climático. Entonces, en los 80 surge la Comisión Brundtland desde la ONU. La ONU se toma el tema en sus manos en 1972 y en el 92 también, 20 años después, en la cumbre de Río, que son las cumbres de la Tierra, donde se reúnen los representantes de los gobiernos a tratar este tema. Y ahí acuñan este concepto del desarrollo sustentable. La Comisión Brundtland, en su informe, acuña este término, este concepto del desarrollo sustentable, que era el que guiaba un poco la directriz hacia el cambio que habría que hacer en la economía y el capitalismo, ¿no? Entonces, el capitalismo tiene que ser sustentable, la economía ha de sentarse en unas bases sustentables, es lo que dice ese, ese informe, que es en gran medida pues una declaración de intenciones, porque bueno, empiezan a reconocerse que no es infinito el crecimiento y no se puede y hay que hacer algo.
Surge el protocolo de Kioto en estas cumbres, que es un acuerdo de los países para reducir los gases de efecto invernadero por su industria o por su actividad económica. Y parte de esto también surgen los mercados de carbono. Aquí es importante porque es una visión, son dos paradigmas completamente distintos y que están abordando esta problemática. Entonces, los mercados de carbono surgen de la economía ambiental, que parte de los postulados de la economía clásica y que pretende mercantilizar la naturaleza para volverla que ajustada a las leyes de la oferta y la demanda, a las leyes del mercado, su escasez se vaya reflejando en precios y que se vaya equilibrando. Esto es un paradigma, es un dogma más bien, ¿no? Un dogma quiere decir que no admite mucha cuestión. Están convencidos en este paradigma mercantilista que es el proceso natural, la conversión de todo en mercancía, ¿no? Y por eso todo se compra y se vende. Entonces el agua, el aire, los derechos de contaminación, que básicamente es lo que establece estos mercados de carbono, que las empresas muy contaminantes o los países muy contaminantes pueden seguir contaminando si compensan las emisiones de gases de efecto invernadero que emiten con toda su actividad, si la compensan con la conservación de bosques y selvas en otros países no desarrollados, que son también captura de carbono. Todos esos bosques capturan de manera natural el carbono. Bueno, hay muchos términos bastante complejos, pero yo supongo que muchos estarán ya familiarizados y tampoco tenemos mucho tiempo. Vamos a tratar de ir rápido, pero bueno, espero darle una embarradita a estos temas, pero sobre todo porque queremos llegar a un punto. Que también hay otro paradigma que es el de la economía ecológica. La economía ecológica es lo contrario de la economía ambiental porque mientras la economía ambiental pretende que la naturaleza se adapte a su visión de lo que debe ser la economía, es decir, a la actividad humana, y que en la medida en que se integre a la economía todos los recursos se mercantilicen lo suficiente, se logrará su preservación, es decir, que lo natural se adapte a lo humano, y la economía ecológica es al revés, que lo humano se tiene que adaptar a lo natural, al entorno, y la economía tiene que cambiar para ser ecológica. No hay otra manera, ¿no? Ahora seguiremos abordando este tema, pero es importante porque ahora está de moda el término de la economía circular. Y la economía circular viene a sustituir también un poco el concepto del desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable ha sido tan manoseado, tan manipulado, utilizado tanto por gobiernos como por corporaciones con actividades altamente contaminantes, eh, pero integrado también por organismos internacionales y utilizado como un discurso. Ha integrado ciertamente en sus políticas, en sus normas, sus principios, han habido leyes, pero siempre como un discurso, ¿no? Y las prácticas, pues bueno, son básicamente las mismas de lo que ahora llaman economía circular, muy basado en el reciclado de los productos, ¿no? Entonces, ¿qué es la economía circular? Bueno, es pensar que la economía, para que sea sustentable, tiene que ser circular y no lineal, como se interpreta la relación que existe de la economía con la economía humana capitalista con el entorno, con la naturaleza. Entonces, la economía circular, bueno, la economía lineal, así le llaman, desde la economía circular, así le llaman a la economía eh, humana capitalista, es bueno, que se extraen los recursos naturales, se transforman, se procesan, se consumen y se desechan. Entonces es una línea que va de la extracción al desecho, a la basura, al residuo, ¿no? Y entonces tanto la extracción destruye los ecosistemas como el desecho y la basura
contamina y destruye también los ecosistemas. Entonces ellos plantean desde la economía circular que tiene que haber un ciclo que, como se ve en la gráfica, entre las materias primas, que hay un diseño ecológico, que la producción y la manufactura también usa poca energía o es menos impactante en el entorno, la distribución también, el consumo, y bueno, se consume y se reconsume, se usa, se reutiliza, se repara, y luego viene el desecho, la recogida, el reciclado, y del reciclado vuelve a entrar como materia prima. Esta es la clave, que del reciclado de las mercancías, de las materias, se vuelven a trabajar para que se vuelvan a convertir en materias primas y entonces no se necesita estar extrayendo recursos naturales. Obviamente que pues esto es falso porque ese proceso de reciclado también genera basura residual y también extrae eh, recursos y consume energía y tiene unos aspectos ambientales que impactan. Entonces no se puede realmente, ¿no? Es imposible lo que propone la economía circular. Es como una metáfora tan poco acertada de la realidad que, bueno, para mentes suspicaces esto sería pues una nueva manipulación, ¿no? ¿Qué es la economía circular? La economía circular en realidad es greenwash, es el lavado verde. Son las empresas, es el capitalismo verde, las grandes corporaciones, las más contaminantes. Si ustedes se ponen a buscar en internet y encuentran que los promoventes de la economía circular son las corporaciones más contaminantes del planeta, petroleras, gaseras, mineras, eh, refresqueras que extraen agua por montones, que agotan mantos freáticos. Entonces, el, ves esa contradicción o esa ironía y en realidad, bueno, se han colgado también de ese concepto para lavar su imagen las empresas. Entonces, decir que reciclan y que por reciclar son ecológicas. Y esto lo plantean incluso como si fuera un nuevo sistema social. Bueno, cuando en el fondo, pues es lo mismo, ¿no? En el caso de que se lograra una economía circular, pues las relaciones sociales y económicas humanas no se alteran para nada. Simplemente es una corrección del impacto que tiene la empresa como la conocemos, en la gran empresa como la conocemos, la manufactura, la fábrica, en el ambiente, en la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, es la nueva onda del capitalismo verde, que el capitalismo verde es precisamente este movimiento que busca salvar el capitalismo desde su ecologización o reducción o mitigación de su impacto, incluso haciendo negocio con los nuevos ámbitos que se abren ante la crisis ecológica, ¿no? Y promueven en gran medida todo lo que es las energías renovables. Las energías renovables ahora ya se han entremezclado las corporaciones o sea, las grandes inversiones en energías renovables también vienen de las corporaciones de combustibles fósiles, de petróleo, de gas, ¿no? Y de carbón, de minería. eh, y además ha sido también ya adoptado por muchos gobiernos, por muchos organismos internacionales, lo plasman porque es un concepto bastante cómodo, en realidad es simplemente reciclar y que todo siga igual, ¿no? El gatopardismo, que cambie un poco para que en el fondo todo siga igual, ¿no? Entonces, por eso también es interesante ver cómo actualmente se ha etiquetado también como un ámbito a impulsar, a desarrollar, a invertir. Entonces, muchos de los fondos de desarrollo, de cooperación internacional, ahora, por ejemplo, con los fondos de reactivación del COVID en muchos países, las líneas que pretenden financiar son economía circular, energías renovables, reciclaje, etcétera. Y entonces, bueno, también se abre la oportunidad para nuevos negocios
financiados por el Estado, y entonces por eso hay como esta en boga de y es cierto, o sea, también ahora los recursos están, entonces es como el sistema elige qué cosas va a desarrollar para supuestamente combatir las problemáticas de la sociedad actual, ¿no? Y bueno, es selectivo en el sentido de que lo que le conviene, lo que le favorece, y no otras posturas, otras ideas, otras tendencias, otros movimientos que le pueden ser eh, desfavorables, ¿no? Que es como lo que ahora comentaremos brevemente también. Porque hay algunas cuestiones muy básicas para entender esto, ¿no? El retorno energético, las tasas de retorno energético. Este es clave. Esta información sobre el retorno energético nos permite entender en gran medida la eficacia que puede tener todas estas políticas. Porque la tasa de retorno energético básicamente es cuánta energía se obtiene con la energía invertida. O sea, para tú producir energía, ya sea petróleo o etanol, por ejemplo, se necesita que vayas bueno, el, inviertas una energía en materiales, en transporte, en infraestructura, eh, toda esa inversión para obtener energía. Entonces, ¿cuánta energía inviertes y cuánta energía obtienes? ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿No? Si tú inviertes una unidad de energía para producir 10 unidades de energía, hay un retorno energético de 9 unidades, ¿no? O sea, hay un saldo favorable, digamos. Estás produciendo mucha energía con poca energía. Eh, y así era, por ejemplo, cuando se descubrió el petróleo, que abundaba y era de muy fácil acceso a las reservas petroleras, ¿no? Pero con el tiempo que se ha ido agotando y que cada vez es más difícil extraerlo y es más difícil, hay que hacer perforaciones y pozos a a kilómetros sí, a kilómetros de distancia de la costa y a veces también a kilómetros de profundidad en el océano. Entonces todo esto es costosísimo, se ha vuelto muy costoso extraer petróleo, encontrar nuevas reservas de petróleo. Entonces ya el retorno energético del petróleo es desfavorable. Empieza a ser, todavía lo sigue siendo, todavía es rentable, ¿no? Pero se va reduciendo con el tiempo hasta que se agote, que ya no sea, o sea, el último petróleo, no se va a agotar el petróleo que va a quedar va a ser tan caro extraerlo que ya no se va a extraer. Entonces, eh, porque bueno, y por eso se busca esa transición hacia a las energías renovables. Pero vemos que las energías renovables también son, tienen un retorno energético muy bajo. Ahí se ve, por ejemplo, en la tabla las unidades de retorno energético. Hasta arriba, por ejemplo, aparece el agua, la energía hidráulica, ¿no? Entonces, esa tiene casi 100 unidades. Por una unidad invertida de energía se obtienen 100 unidades. Eso es lo más rentable, ¿no? Como en esa gráfica parece. Que estos son datos de 2010 y que han variado, pero es para darnos una idea. El carbón, por ejemplo, que aparece en segundo lugar, tiene una tasa de retorno de 80. Inviertes una y obtienes 80. Por una unidad obtienes 80 unidades. Y así vemos que pues, las importaciones de petróleo, el gas natural en 2005, por ejemplo, era mucho menos de 20. Y así va bajando hasta, por ejemplo, ver los paneles solares, la energía solar, el etanol de la caña de azúcar, el biodiesel, eh, la energía solar fotovoltaica, todas ya están llegando hacia el cero, están muy cerca. Y algunas ya en la unidad. Entonces, inviertes una unidad y obtienes una unidad. Estás obteniendo la misma energía que invertiste para producirla, ¿no? No tiene, eso ya no es rentable, ¿no? Si tú todavía inviertes una unidad de energía y obtienes dos, es rentable. Pero cuando inviertes una y obtienes una nada más, ya lo deja de ser. Y eso es lo que está pasando. La tasa de retorno energético de las energías renovables
no son, hacen ver que no son viables, que no son sustentables. Entonces no se puede sostener la cantidad de consumo energético que ha habido en las últimas décadas. En el futuro, esa será la mayor crisis económica generada de el agotamiento y la crisis ecológica, ¿no? Entonces, esto también nos hace ver que para el reciclaje también hay un retorno, hay una inversión de energía bastante grande y tú no puedes volver la materia a su estado original. Ese es un concepto que ahora veremos más adelante, que es la entropía. Y es de la economía ecológica y por eso y que nos hace ver que la economía circular está basada sobre falsas eh, interpretaciones o falsas ideas, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver con la realidad. Eh, Porque cualquier organización tiene los aspectos ambientales, ¿no? La gestión ambiental contempla que toda organización o persona tiene un impacto en la naturaleza en 4 dimensiones, en 4 ámbitos: el agua, la energía, los materiales y la biota. El agua, los consumos, consumo de agua y descargas de aguas grises, aguas negras. Las empresas necesitan agua para sus procesos industriales y descargan, eh, tienen una dirección de entrada y salida. Los aspectos ambientales marcan la relación con el entorno en una relación de entrada y salida. Entonces el agua entra como consumo y sale como descarga. La energía también, se consume energía para producir, para fabricar, para lo que sea necesario, y se emiten, se producen emisiones sobre todo de gases y de gases de efecto invernadero, muchos de ellos, ¿no? Entonces las emisiones y también de calor, ¿no? Eh, es la vía de salida, ¿no?, de la energía, las emisiones. Toda organización tiene descargas, emisiones y los residuos, que es la salida de los materiales, de los consumos de materiales. Y la biota es algo especial porque es la base biológica, digamos. Toda organización pues tiene un impacto en el medio ambiente, en el terreno donde está, a su alrededor, en el aire, en el agua, y eso también impacta a los factores, aspectos bióticos, las plantas y los animales. Entonces aquí, bueno, un poco la entrada y salida, digamos, es como la conservación y la regeneración. Entonces, hay conceptos también muy iluminadores, muy orientadores para hacer una crítica hacia la economía circular desde la economía ecológica. El concepto de la entropía. La entropía es un concepto que nació de la física, de la cosmología y de la física, y que es básicamente que se ve o se observa en la materia el desgaste de la materia con el paso del tiempo, la degradación, la erosión, y como el aumento del desorden molecular de todos los cuerpos, de toda la materia, ¿no? Y de la energía también, ¿no? Entonces, la entropía en el proceso económico se observa como la contaminación, el desorden, las emisiones, las descargas que van sacando hacia el sistema global, que es el sistema planetario, ¿no? Entonces la entropía eh, es precisamente esa destrucción, y esa manera de, por ejemplo, el petróleo, una vez que se quema, ya no se puede volver a convertir en petróleo y no se puede regenerar, ¿no? Entonces, la entropía es como la no regeneración, la imposibilidad de regeneración de, y una vía cosmológica de la materia, ¿no? O sea, como nunca veremos este, que, la, que, la, que la materia se vaya volviendo cada vez más ordenada y compleja, excepto en la vida, en lo que
materialmente se manifiesta como la vida, ¿no? Y entonces ese es el concepto de negentropía. Es lo contrario de la entropía. Es el aumento de orden en los cuerpos, el aumento de complejidad, de evolución en los seres vivos, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver porque se identifica desde la economía ecológica el capitalismo como un metabolismo social, porque está constantemente extrayendo y necesita consumir materiales, por eso la minería en todo el planeta, acabando con las tierras y las minas, los minerales, para transformarlos utilizando mucha energía, para convertirlos en mercancías que tienen que transportar por todo el planeta. Y entonces se ve como si fuera un ser, un leviatán, un grandísimo monstruo, una bestia enorme, planetaria, que va devorando los recursos naturales, la naturaleza, ¿no? Para sus propios fines humanos, ¿no? La acumulación y la fortuna, la fama, el prestigio, el honor y algunas banalidades de ese tipo, ya visto desde esa perspectiva ecológica, ¿no? Eh, pero entonces el metabolismo social, la economía humana es un metabolismo, porque está ingiriendo y digiriendo y eliminando o desechando recursos, ¿no? Recursos, materia, ¿no? Eh, entonces, bueno, desde este estado de las cosas, la economía ecológica propone la regeneración y el decrecimiento económico. Que bueno, esto ahí sí que le va a hacer un cortocircuito a un montón de economistas que no se pueden imaginar otra cosa más que crecer, crecer, crecer. Y bueno, hay que ver principalmente que crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Y desarrollo, aunque puede tener interpretaciones muy asociadas también a una política social de los organismos internacionales de hace más de medio siglo, del siglo pasado, el desarrollismo, que bueno, también tenía su función dentro del sistema global, eh, digamos, para perpetuar una hegemonía, ¿no? Pero bueno, esa es un poco una historia paralela. Desarrollo, aquí nos queremos referir a algo cualitativo, el cambio cualitativo, no necesariamente incremental, que significa el crecimiento. El crecimiento va aumentando, el desarrollo no, puede haber desarrollo sin crecimiento. Eh, y entonces esa es la apuesta, que dejemos de crecer económicamente y empecemos a desarrollarnos ecológicamente, es decir, integrarnos con nuestras actividades humanas a la naturaleza y hacerlas armónicas con ella y sus ciclos, ¿no? Esta es la ecología política, también aporta unos conceptos muy interesantes, unas visiones muy interesantes, porque la ecología política, así como la economía política, estudia cómo las diferentes clases sociales, los diferentes grupos económicos o políticos, los grupos de poder, se apropian de los recursos de la economía, de la producción y del fruto de la producción, del trabajo. La ecología política se estudia cómo las diferentes clases sociales se apropian de los recursos naturales, ¿no? eh, y esa lucha constante entre las distintas. Entonces se puede ver cómo la manera en que destruyen, contaminan, extraen y se apropian de los recursos naturales una gran corporación minera, petrolera, es muy diferente de cómo se apropian un campesino de esos recursos naturales. Y no solo eso, sino que cómo tiene mayor dificultad el campesino por subsistir utilizando un entorno natural que las corporaciones que tienen carta abierta, ¿no? Y bueno, de aquí también básicamente es otra visión también, ¿no?
mientras la economía hegemónica está basada en el modelo del consumismo, es el ideal de vida, es esa subjetividad que la gente se construye a sí misma consumiendo y construye su identidad consumiendo con lo que consume, con la marca, se identifica a sí mismo. Ya no es que pertenezca a un grupo social, sino a unas marcas, ¿no? Y entonces ese modelo es muy distinto del buen vivir, que es un poco también el núcleo de la economía solidaria, que es vivir satisfaciendo las necesidades humanas y con frugalidad y sencillez, evitando, es una ética, porque ya se ve que también el deseo de acumular y acumular y acumular es destructivo. Entonces el buen vivir es vivir satisfactoriamente con lo necesario. Eh, y esa también es la clave de una felicidad que, digamos, se vive todos los días, ¿no? No es el consumismo que es efímera, digamos, ¿no? Es permanente. Entonces también podemos hablar, en lugar de economía circular, que ya vimos que es una falacia, que es una tontería, porque en la economía circular siempre se va a generar entropía. Es imposible la generación de entropía. Volvemos aquí unas filminas, pero vemos aquí, por ejemplo, en la parte del reciclado, esta basura residual, pero cuánta energía se necesita para producir y manufacturar, a lo mejor se reduce, pero cuánta para distribuir, en qué latitudes, de qué país a qué país, dándole la vuelta al mundo y consumiendo energía a lo tonto. Eh, cuánto consume de energía la recogida y el reciclado, que son procesos que también requieren mucha energía, invertir mucha energía. ¿Cuál es el retorno energético? ¿Y cuánto es esta basura residual? Y además, no todo se puede transformar, no todo se puede reciclar. ¿Y cuánto se puede aprovechar realmente de las materias primas? ¿Cuál es el porcentaje de lo que entra? Entonces, en fin, aunque parece muy lógico y muy razonable, si uno lo analiza a fondo, pues ya se da cuenta que es una tomadura de pelo. Disculpen la provocación, pero eso es. Para mí, claro, por supuesto. Es mi opinión y espero que haya un buen debate. Pero entonces deberíamos hablar de ecología circular. Esta es la verdadera economía circular, la ecología circular. Porque entender que ese círculo es el ciclo. Una ecología, una economía que se integre con los ciclos de la naturaleza. Estamos hablando, por ejemplo, los más conocidos, el ciclo del agua, la evaporación, la lluvia, cómo va el agua, es el que estudiamos todos los días y nos acordamos. Pero no solo el agua tiene ciclos, todos los elementos de la tabla periódica tienen sus ciclos, sus propios ciclos, se están moviendo constantemente en la naturaleza, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vemos en la gráfica la imagen del ciclo del nitrógeno. Y pongo el nitrógeno porque el nitrógeno es uno de los macronutrientes más importantes de la vida vegetal, de las plantas, y también, y derivado de ello también de los animales, ¿no? Eh, entonces, y que también está interrelacionado no solo con las temperaturas, sino también con procesos biológicos. Por ejemplo, la microbiología, todos los microorganismos, la microbiota del suelo, que transforma, nitrifica, fija el nitrógeno, las bacterias que fijan el nitrógeno, hay bacterias que amonifican, que hacen el amoníaco, con los hongos, nitrifican, hacen nitratos, nitritos y nitratos, y entonces van transformando ese nitrógeno para que después sean desnitrificados por bacterias y vuelva como gas a la atmósfera, que la lluvia también lleva al suelo nuevamente, eh, y bueno, y que las plantas también lo incorporan. Entonces, ese es solo uno, pero tenemos también el del ciclo del carbono, del nitrógeno, el potasio, el fósforo, que son los nutrientes más importantes. Entonces, una economía circular verdadera, así profunda, con una
capacidad científica eh, eh, así potente, tendría que estar hablando de estos ciclos y de cómo adaptar la economía a esos ciclos, no al ciclo imaginario del reciclaje, porque el reciclaje es un ciclo imaginario que en la realidad no existe por la entropía. Eh, y bueno, esto nos lleva también un poco a lo que es la negentropía en el huerto, ¿no? Lo que uno hace con el huerto es facilitar, poner las condiciones para que se desarrolle la negentropía, que se establezcan relaciones, ciclos entre los distintos elementos y los nutrientes con las plantas, los microorganismos y los animales. Entonces es una integración holística, digamos, completa de todos los elementos naturales y del entorno. Entonces, básicamente esa es la idea de la economía, de la agricultura ecológica, de la agroecología. Entonces, ahí sí estamos hablando de una ecología circular o una economía ecológica, porque estamos tomando en cuenta la entropía y estableciendo los procesos biológicos en interrelación con las condiciones eh, materiales para producir negentropía, ¿no? Producir vida, mucha vida. Entonces es muy interesante porque esta visión es cultivar la vida porque al cultivar mucha vida cultivamos la propia vida, ¿no? Al, al, poner una enorme comunidad de seres vivos y de organismos en el huerto, del cual nosotros también somos parte, ¿no? Somos parte de esas redes tróficas que se establecen con el huerto. Y ahí sí que, bueno, la economía circular que implicaría ser agricultor con una sustentabilidad máxima, así la ecologización máxima posible, sería que también nosotros devolviéramos a la tierra nuestros desechos. Y por eso quiero terminar con esta imagen escatológica de que una mejor manera de agradecer al, al Padre Sol, a la Madre Tierra y a la gran diosa o dioses en el que crean o creamos, es no solo agradecerle con las palabras, ¿no? Sino también cagar sobre la tierra. O sea, devolver el material que ingerimos en la tierra. Porque la negentropía se genera siempre con un sistema digestivo, ¿no? Una especie de metabolismo eh, que siempre también tendrá su propio residuo o desecho que es integrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el excremento, el estiércol, y si tuviéramos nosotros también un mayor sentido ecológico, devolveríamos nuestro excremento a la tierra. Eso sería circular, en el sentido como quisiera hacer, como sueña la economía circular serlo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, que un huerto sea completamente autosuficiente y que todo lo obtenga de sus propios ámbitos, de su propio entorno, ¿no? Que no haya necesidad de importar y de traer materiales de fuera, solo cuando sean absolutamente necesarios, pero luego mantenerlos ahí, no estar constantemente, estar ciclándolos, hay que ciclarlos, meterlos en ciclos y en círculos para que permanezcan en el huerto, ¿no? Y bueno, para eso ya poco a poco están todas las demás técnicas de horticultura orgánica y agroecología. Bueno, pues para no extenderme demasiado, aquí termino y es algo provocador para que haya debate sobre la economía circular y bueno, si se justifica, no se justifica. Yo antes era muy pragmático y creía que había que
justificar y defender algunos conceptos que pudieran ser una oportunidad, pero que nacen sí con una intención más manipuladora y encubridora que realmente de transformación. Entonces, pero yo veía una oportunidad siempre que existía esto, como de usarlo al favor, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor en algunos discursos y en algunas cuestiones pragmáticas se puede usar así, pero saber también que cuál es su intención real para que fue creado y cuáles son las tendencias, cuáles son las acciones que está encubriendo o que está estimulando eh, en la realidad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y ya me contarán, he tenido que grabar esta participación por la hora, en la distancia, pero bueno, espero que sea de provecho. Eh, Así que gracias.